licenciada María Marta Zenedín, hija del coronel Mohamed Ali Zenedín, que falleció hace 3 meses. Usted como hija, ¿qué siente cuando escucha que su padre es un patriota, un héroe de Argentina? ¿Qué opina del afecto que le tiene la gente al coronel? Bueno, yo te voy a decir la verdad, ¿no? Siendo hija es más complicado porque uno tiene el afecto por un lado de hija, por otro lado el afecto de ciudadana, ¿sí? Entonces hay veces que yo veo todo lo que decían y yo decía, es mi papá, o sea, yo tenía ese cariño y ese amor de ver ese hombre de esos principios, de esos valores, el hombre que nunca te defrauda, ese hombre de los principios, no sé, es complicado de definir, ¿viste? Pero yo creo que la gente se acerca y te diga, te voy a contar algo. Yo tenía 7, 8 años en el círculo militar, una nenita se acerca y me pregunta cómo era mi apellido. Al ratito vuelve y me dice mi papá que después de San Martín está tu papá. Entonces, no sé si con esto te defino, ¿no? Pero yo ya a esa edad tan chiquitita ya incorporé que dentro del ejército mi papá era distinto, ¿viste? Entonces él ya venía con era que sería capitán o algo así, ¿no? Entonces cuando vos empezás a ver el afecto de la gente y obviamente te nutre, te llena de orgullo. A mí ver en el velorio de papá los veteranos, ¿viste? Haciendo guardia al lado del cajón, eran soldados los chicos, ¿viste? No eran militares, eran soldados. Y ver ese amor que no han mantenido durante 27 años y duro que no se iba del cementerio porque decía tengo que hacer una guardia de 24 horas con mi coronel, y ver todas esas cosas que nos brinda la gente realmente es muy emocionante, pero desde el fondo de mi corazón sé que él se lo merece, ¿viste? Porque realmente fue un ejemplo en su vida. ¿Qué opina de la gente que malintencionadamente dice que el coronel Zenedín era golpista, que era un fundamentalista, un extremista? ¿Qué opina de estos dichos maliciosos hacia la figura de su padre? Yo creo que detrás de eso hay una intención, ¿entendés? O sea, no creo que sean cosas al azar, porque si uno recurre a las fuentes, alguien que realmente está interesado en conocer la verdad, recurre a las fuentes y de la sentencia de la Cámara Federal, ve lo que dijeron 6 jueces, totalmente adversos, porque ninguno era pro, pero no pudieron probar nada en contra de ellos. Sin embargo, fueron duros con las penas, pero tuvieron que decir la verdad en las sentencias. Entonces, ellos dejan muy claro que no fue un intento de golpe de Estado, que los movían valores morales muy altos, ¿sí? O sea, no pudieron ellos mismos justificar lo que decían. Entonces, mucha gente, malintencionadamente, queriendo destruir porque creen que no tiene que haber ninguna figura militar que despoye, ¿sí? Malintencionadamente utilizan la mentira para tratar de destruir a alguien. Viste que hoy en día es como habitual que vos de golpe decís, no, pero esta es una buena persona, no, pero algo debe tener, ¿viste? No se puede creer que alguien puede ser realmente digno, bueno, que puede tener valores morales. Yo, la verdad, que he conocido mucha gente con altos valores morales, ¿sí? Y entre ellos estaba mi papá, ¿sí? Y tratar de atacar, creo realmente que hay una intención, una estrategia por detrás para que no exista una figura que la mirada. Me parece que pasa por ahí. Entonces, respondí. ¿Cómo vivió la familia los años de cárcel de Zenedín, sobre todo cuando él en la prisión perdió a su hijo, nació los 2 nietos cuando él estaba detenido? ¿Cómo vivió la familia la relación con el coronel en su prisión? Mira, nosotros vivimos siempre con mucho espíritu. Papá nos educó así y hemos sido todos así, ¿sí? Te voy a contar que el día que nos enteramos que papá estaba en Malvinas, mi mamá nos juntó a mi hermano y a mí y nos dijo, papá está en la guerra y muere ahí, va a ser la muerte más feliz para él. Y nosotros tenemos que estar orgullosos. Así que no lo quiero ver a ninguno de los dos llorando, tenemos que darle fuerza a todos los del regimiento en esta función. Somos una familia de jefes. Cuando papá cae preso, ¿sí? Nosotros seguíamos con el mismo espíritu, porque no era un preso que estaba por delitos económicos,
era un preso que estaba justamente por su gran amor a la patria, por tratar de salvar su institución del desastre en el que hoy está. ¿Sí? Entonces nosotros no teníamos menos que estar orgullosos. Toda la familia, la gran familia que formamos los del 3 de diciembre, nos íbamos cantando, yo no sé si esto lo sabes, nosotros nos íbamos cantando Vida Argentina. Cuando ellos nos llevaban a juzgar a tribunales, nosotros abajo, ellos en el camioncito que se lo llevaban y nosotros cantando los Vida Argentina. Y cuando cada día que nos fuimos, cada domingo que nos fuimos de Magdalena, les cantamos Vida Argentina mientras ellos nos despedían. Ese era el espíritu que siempre tuvimos. Un día yo llevo a dos de mis mejores amigas penal de Caseros, que estuvo ahí como 9 meses mientras nos juzgaban, y claro, era terrible el penal de Caseros viejos, viste, los días de lluvia entrábamos con el agua al tobillo, era tremendo. Y yo en eso muy contenta, me doy vuelta y veo que mis dos amigas lloraban desconsoladamente. Y ahí miré alrededor y me di cuenta del horror en el que estábamos. El espíritu a veces te lleva a que tus ojos vean las cosas tremendas desde lo espiritual, ¿sí? No desde lo material. Así que siempre lo seguimos con mucho espíritu. ¿Cómo jugó la religiosidad en el coronel Cenedín? Con mi padre profundamente religioso, un hombre que en cada notita que firmaba, cada cosa que decía, que la Santísima Virgen te proteja, y todas, fíjense que el operativo Virgen del Rosario le pone él el nombre al desembarco en Malvinas. ¿Saben la historia? Bueno, él le pone el nombre y todos sus operativos, todas las cosas que él hacía tenían un nombre religioso. ¿Sí? Él nos inculcó una fe profundísima, ¿sí? Y él tenía la alegría del buen católico, la alegría profunda del hombre que espera y que cree que más allá de todos los avatares y las cosas que podamos pasar en esta vida, hay una patria celestial. ¿Sí? Unos días antes de morir mi papá, 3 días exactamente, mi nena tomó su primera comunión. Y en el retiro previo le pedían cartitas de la familia, y ellos se las pedí, porque dicen que cuando uno se acerca a la muerte, escribe cosas más profundas, por lo menos mi papá siempre me decía eso, ¿no? Entonces le pedí las cartitas, y él en la cartita le pone nunca te apartes de la añorada patria celestial. Sí. Así vivió él siempre y así murió, por eso creo que su muerte es pura trascendencia. ¿Cuál fue la actitud de su padre ante el golpe de Estado del 76? Bueno, papá se opuso al golpe de Estado del 76. Él estaba destinado, si mal no recuerdo, en el Campo de Mayo, en la escuela de infantería, y él se opuso y lo detuvieron. ¿Sí? Estuvo preso. Él pasó a ser, de ahí en más, el enemigo número 1 del proceso. Siempre se lo trató como un enemigo. Siempre. De hecho, muchos compañeros de ellos los escuchaba en casa que le decían: Urco, si no estás en el proceso te tenés que ir. Tu papá decía: no, es mi ejército, yo me voy a quedar, pero no estoy con el proceso. Nunca estoy. Eso no sé si te responde, pero bueno, la verdad es que siempre fue considerado por la línea liberal del ejército como un enemigo, y él siempre fue antibalista. ¿Cómo fueron sus años en Malvinas? ¿Cómo lo vivió la familia? Bueno, el tiempo que estuvo en Malvinas, ya te digo, viste, mucha emoción, era complicado porque viste que acá en Buenos Aires no se vivía la guerra. O viajabas acá en Bahía Blanca, en el avión, que te hacían bajar, tapar las ventanas, estaban todos llenos de bolsas de arena, en el sur había oscurecimientos. Pero vos estando acá, era como que por ahí sentías que el pueblo no te acompañaba en eso que uno pasaba, porque sin grandes comunicaciones, ¿viste? El día que empezó el bombardeo, ¿viste? Bueno, pero nosotros siempre con mucho orgullo, o sea, para nosotros Malvinas fue la causa nacional. O sea, más allá de que no se hizo lo que se había planificado, ¿sí? Y que papá estuvo en desacuerdo con que no se hiciera lo planificado, que era hacer el desembarco, no matar ningún inglés, dejar un pequeño destacamento que era papá que se iba a quedar y hacer el reclamo diplomático. Decidieron empezar a mandar gente, que no era lo previsto, y
Y bueno, ante esta situación, obviamente toda la incertidumbre que para la familia se generaba. De hecho, vos sabés que cuando él volvió un mes después con los últimos prisioneros y nosotros no sabíamos nada. O sea, el 14 de julio volvió papá. Nadie nos informaba nada, el ejército no sabía nada. De hecho, lo trajeron a escondidas, mi mamá llegó de casualidad a buscarlo. Bueno, por supuesto con el espíritu que tenía él, ¿no? Cuando bajó del avión, que lo traían con 14 kilos menos y todo sucio, cuando se había dejado lavar la ropa por los ingleses ni nada. Le abrazó a mamá y le pegó el grito a todos los que bajaban con él. Bueno, señores, hemos combatido contra la NATO, ahora vamos contra nosotros. Él siempre con su espíritu, ¿no? Pero bueno, para nosotros fue realmente un gran orgullo. Más allá de que yo sé que él hubiera preferido morir en Malvinas. Él siempre lo dijo, yo morí en Malvinas, el resto de mi vida lo dedico a pelear por la patria y por el ejército, pero realmente yo sé que esos soldados, de hecho él sacó todo eso de su escritorio, todo lo que refería a su vida militar, lo único que dejó fue el cuadro con las caras de sus soldados y sus oficiales y sus oficiales muertos en Malvinas. ¿Qué significó su vida en Panamá? Él en Panamá pudo aplicar todo lo que el ejército argentino no lo aprovechó aquí. Él, o sea, el gobierno argentino lo manda a Panamá y él por supuesto se pone a trabajar muchísimo allá. Allá se conecta con toda la que es la línea iberoamericana, ¿sí? Él ahí descubre realmente conceptos de geopolítica que creo que hasta ese momento él lo sospechaba pero no los había entendido en profundidad, lo que es la presión de Estados Unidos, ¿viste? Bueno, estábamos en un país con un gran dominio norteamericano, ¿viste? Entonces era por las bases metidas ahí, todo. Él llegó a comprender ahí muchas cosas y se puso a trabajar codo a codo con las fuerzas de defensa panameñas en la creación del colegio militar panameño que lo tenían. Por eso lo pide el gobierno panameño papá. Entonces él pudo hacer toda esa docencia que acá no lo dejaban, ¿viste? Un tipo que sabía tanto, una tontera no aprovecharlo, ¿viste? Pero bueno, los gobiernos a veces son en esos ciegos, ¿no? Y él se sintió, yo creo, muy conforme con su tarea en Panamá realmente porque trabajó muchísimo, hizo todos los planes de estudios del colegio militar, de la escuela de guerra, de todas las instituciones que nosotros teníamos y que acá no existían y que ¿cómo decirte? Bueno, en Panamá estudiaban todos en distintos países, era un rejunte y bueno, a partir de su llegada se genera el principio de un ejército nacional que bueno, obviamente los norteamericanos lo destruyen con invasión, ¿no? ¿Qué significaron los levantamientos militares? Para él fue lo que él podía hacer para tratar de salvar a su amada institución del desastre de que estaba. Era lo que él, yo creo que él sacrificó hasta 14 años de su vida preso y no le importó porque sentía que mientras estaba preso algo de su ejército vivía todavía, ¿viste? A mí me dolía mucho ver ejércitos excepcionales que hicieron el levantamiento, tipos brillantes, verlos ahí presos a veces que sus propios camaradas le dieran vuelta a la cara. Después se dieron cuenta, ¿viste? Después se dieron cuenta. Pero él sintió que mientras él estuvo preso su ejército vivía. ¿Cómo tomó la familia el indulto a Zenedín juntamente con Gorrerán Manuel? Y para nosotros era, te digo la verdad, que nos comparaban con un asesino internacional, con contactos en la CIA y demás, como agrandarlo después del desastre que había hecho en la tablada, que compararan así a un hombre de los principios morales de mi papá, bueno, Menem lo hizo, te puedo decir, una comparación tremenda, siempre lo llevaba al mismo plano, y que no sé, poner y que te salga el nombre de papá asociado a gobernarlo, para nosotros era tremendo, pero ya llegó un punto en el que
nosotros queríamos que saliera en libertad, ¿viste? Nos dolió mucho que fuera de esa manera, nos hubiera gustado que se le reconocieran las cosas que él merecía, pero él nunca tuvo reconocimiento del gobierno o del ejército, pero tenía como una presencia de un reconocimiento de Dios permanente por lo que decía. No sé cómo transmitirte esto, pero a nosotros nos pasaban cosas siempre de una presencia muy fuerte de Dios en nuestras vidas, de cómo nos acompañaba, cómo hacía que se nos resolvieran, dentro de todo lo dramático que nos pasaba, cómo se nos resolvían algunos problemas, ¿no? Igualmente mi papá nunca fue una cruz, ¿sí? La cruz fue la enfermedad de mi hermano, ¿sí? Lo de mi papá siempre fue el honor, que más allá de lo que te pasara, viste lo que dicen que más vale vivir 10 minutos de pie que toda una vida de rodillas. Y él vivió su vida de pie, ¿vale? Entonces a vos te llenaba de orgullo. Él nunca se doblegó, nunca aceptó algo que no correspondía. Entonces, para nosotros esto nos marcó. Entonces, más allá de lo que pasara en el entorno, nosotros nunca nos bajoneamos, nos reprimimos. Entonces sí, los comparaban con Guerra en verlo, pero nosotros sabíamos lo que era, sabíamos que su figura a la larga iba a trascender todo esto. Y vos fíjate lo que pasa a partir de su muerte, ¿no? Como la gente empieza a valorar, gente desconocida por ahí que empieza realmente a valorar lo que él fue. Eso sí fue. ¿Tenía miedo de que su padre muera en la prisión? No sé, yo sentía que papá siempre tuvo una misión de cumplir, no se iba a ir antes del momento indicado. Es raro, ¿no? Esto que te digo, pero sí me preocupaba por su seguridad, pero yo sabía que si bien había mucho oficial enemigo, había muchísimos oficial amigos, ¿sí? Y que si alguien intentaba algo, ¿sí? Había de uno que intentara algo en contra, había 15 que le iban a proteger. ¿Sí? Y teníamos esa sensación de la protección de Dios siempre. Es esto que te digo, ¿no? Como que tenía una misión que cumplir y bueno, la cumplió hasta el último momento. ¿Sí? ¿Quiénes lucharon por la libertad de su padre? Mi mamá, primero, haciendo marchas y cosas. Muchos amigos que buscaban firmas, que trataban de pedirlo. Frondizi fue un gran impulsor de la libertad de papá. De hecho, fue que lo protege cuando estaba en el pedido de fusilamiento, que bueno, que Menem lo quería fusilar, y el viaja al Vaticano y el Papa en persona le pide a Menem que pare con los fusilamientos y por eso no lo fusilan. Muchos amigos pidieron por libertad de papá. No sé si me estoy olvidando de alguien, pero bueno, francamente son ellos. Nunca hubo pedidos desde el gobierno hacia eso para reír. Siempre fueron desde particulares, desde amigos, desde la familia. ¿Sufrió atentado su padre? Sí, mi papá sufrió un atentado cuando yo era chica por parte de la guerrilla en casa, que zafó porque mi mamá tiró el auto encima. Esa es la realidad del Citroën, mi amor. Pero bueno, vinieron a atentarlo en la puerta de casa, muchísimas amenazas, y después hubo un intento, o sea, se encontraron los informes de inteligencia que le iban, la idea era asesinarlo cuando él volviera de Panamá en esa era la idea. Por otro lado, nosotros suponemos que hubo un intento de asesinarlo también en el sur, cuando se larga acá el lanzamiento y tratan de sacarlo papá. Todas las pruebas nos remiten a que hubo un intento de otra línea del ejército de matarlo fuera del regimiento. ¿Qué opina del libro de José Minola, Sin el lienzo soldado de la paz? Bueno, yo creo que Minola faltó a la verdad en varias partes de su libro.
una actitud muy fea porque se abusó por ahí de amigos, de un amigo puntualmente que fue el que financió el libro. Mi papá estaba muy disgustado y con eso le presentó a varios amigos que le explicaron que lo que él estaba poniendo en el libro no era cierto, de hecho se lo dieron por escrito, y él igualmente lo publicó así, para nosotros con alguna intención extraña, porque no entendemos por qué, si él quiere escribir la biografía de alguien y le está diciendo a esa persona que él, sobre todo toda la parte que los deja como cabizas, o que ellos no respondían a esta ideología, le están explicando cuáles fueron las motivaciones reales, y él igualmente escribe esto, él faltó la verdad. O sea, Minola traicionó a la buena fe del coronel y sobre todo las correcciones que le dio el mayor. Exactamente, totalmente de acuerdo. La familia tenemos eso muy claro. ¿Qué significó para el coronel la creación del Partido Popular de la Reconstrucción, partido que preside el capitán Radio Rey? Bueno, mi papá veía en él, siempre decía que era su heredero político, siempre decía que era Gustavo, y su heredero militar Guabeto, ¿no? Y bueno, y él veía en el PPR que era realmente el partido que causaba el verdadero, la línea nacional del verdadero amor por la patria, ¿sí? Como partido chico, sin entrar en los grandes partidos, ¿no? Así que sí. ¿Cómo debemos recordarlo al coronel Sentín? Hay tantas cosas para decirte, pero realmente mi papá fue un hombre maravilloso, de unas virtudes morales intachables, realmente lo puedo afirmar como hija de haberlo visto tantos años, desde las mínimas cosas. Fue un hombre de una moral altísima y tuvo la alegría del buen cristiano. Siempre fue optimista, siempre fue alegre. En las peores cosas él nunca lo había derrotado. Ese es el ejemplo que me gusta. ¿Sí? Cuando papá lo traen del sur y llega con pena de fusilamiento encima, y llega a juntarse con sus oficiales de alto rango que estaban presos en caseros, los estaban por fusilar. ¿Sí? Dijo, señores, vamos a rezar, vamos a hacer gimnasia, y levantó el ánimo de todo el mundo. Ese fue mi papá, el optimista, el hombre que te decía que cordial con las personas, pero intransigente con los valores y con los principios. Que a eso la gente le llama fundamentalista, yo le llamo ser una persona de principios. Tenemos que ser fieles a lo que creemos hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Él fue fiel a sus convicciones siempre. ¿Sí? Y siempre con mucho optimismo y mucha alegría. Y eso es lo que se transmitía. Yo te voy a decir algo, cuando murió mi papá, que para mí es una genia tremenda, estoy sincera, porque para mí era muy especial, yo realmente pensé, qué difícil, porque no me hacía ver el mundo más lindo.